Matices Production presenta. En asociación con Adva 991 y Mariconadas Entertainment, el siguiente video. Patrocinado por la casita de la esquina de internet, XD. Hola a todos, les habla Jadva 991. Viendo que el canal ha tenido su pequeña, pero drástica popularidad, y viendo que habrá consecuencias del éxito, hoy vamos con todo, no solo abarcaremos esta vez con una banda sino que, les traemos consigo un par de bandas, con el fin de celebrar los miserables, pero extremadamente chingones más de 10 suscriptores. Empezamos entonces con 4 bandas que, una de ellas nos hará volver nuevamente hacia terrenos europeos, cayendo otra vez en la tan ya manoseada escena sueca. Ubicados en Orevo, que traen consigo un death metal licuado con muchas, pero muchas técnicas del New Deutsche y bases del mundo de la música industrial, de Project Hate MCM-6AX. Bueno, sin más dilatación de anillo, comencemos. Cuando de metal sueco hablamos, hay un centenar de grupos que destacan entre algunos géneros y otros, los cuales entregan trabajos geniales, como la tan hablada escena de Estocolmo, Grave, Dismember, Necrophobic, o más recientes, como Demonical, Fleshcrawl, aunque no sea sueca, etc. O también, véase el caso de bandas que les encanta fusionar estilos o subgéneros con otros, como Dreamevil, Hammerfall, mezclando el power con el heavy, los Freak Kitchen mismamente con el heavy pero llevándolo así a lo experimental, o hasta bandas con un death metal bastante singular, técnico y extremo, digno de la estructura básica, pero modernizándola, algunas de ellas siendo contemporáneas, pero que no dejan de ser excelentes opciones, Anata, Spawn of Possession, Theory in Practice, The Shattering, entre otros. Sin embargo, al hablar de metal industrial, casi siempre se nos viene a la mente como sinónimo bandas como Rammstein, Nailbomb, Nine Inch Nails, Fear Factory en el menor de los casos, pero en este caso, alrededor de 1998, comenzaría una travesía musical, citando a Ken Diamond Philipson, alias Lorky, junto con Jorge Von Strangulo el culo XD, nos darían un grupo llamado The Project Hate. Sí, así era el nombre que iba a llevar, sin las letras restantes. La razón, hace un par de años más tarde, otro grupo ajeno se haría dar a conocer por ese nombre, sin embargo, ese no sería la razón del cambio del nombre. El motivo vino desde los integrantes, verán, citando las anécdotas de la página oficial del grupo, nos argumenta que desde su primer intento, se tenía pensado lanzar su primer álbum denominado Initiation of Blasphemy programado para fechas de 1998, y desafortunadamente para la banda, no se concibió, debido a la desorganización de los miembros por aquel entonces, el estrés de la mala sincronía, el mal uso de los samples para ese momento y la poca o nula actuación y esfuerzo de los mismos, hicieron que este trabajo se condenara en el olvido. Por si fuera poco, el integrante original Lorky decidió asesinar la banda definitivamente, y en poco tiempo después, nombró el segundo proyecto musical de Project Hate MCM-6AX. Algunos se preguntarán qué chucha significan esas letras. Pues la realidad, no las pusieron así por así, ya que si nos vamos a una página que refleje la traducción de letras en idioma griego nos dice que estas letras significan 1999. Esa es la razón del por qué tienen esas siglas, porque este grupo se lanzó por primera vez en 1999 XD.
Y pues bueno, adentrándonos en los trabajos musicales que nos han ofrecido, indagamos por su primer trabajo, y lo digo entre comillas porque ya hablamos anteriormente del que se suponía iba a ser el primer trabajo de la banda. Su trabajo en forma de una demo lanzada precisamente en 1999, de forma independiente y que contaría con dos integrantes ya citados Lorky y Jorgen, harían un trabajo que contaría nada más con 3 singles, llamados With Desperate and Sonum, Self-Constructive Once Again y Oceans of Endless Tears, igualmente sencillos bastante buenos para ser tan solo una demostración y una identidad exageradamente marcada del que esta banda se daría a conocer en pleno siglo XXI. Como curiosidad de esta demo, el compositor y ex miembro de la banda Edge of Sanity, Dan Suano, participó en este sencillo añadiendo sus vocales extras, además de la participación de Lars Goran Petrov, ya saben, el ex vocalista de Entombed, que descanse en paz mi héroe. Luego de su demo, un 16 de mayo del 2000, nos traerían definitivamente su primer trabajo oficial, Cybersonic Superchrist, marcado por el sello alemán Massacre Records, discografía en donde puedo mencionar a otras bandas como Atrocity, Fates Warning, Darkane, Atespere, Sinister, Malevolent Creation, Solitude Aeturnus, The Milich, Hemorrhage, Gorefest, Internal Bleeding, Occult, Panzerchrist, etc. Con miembros como el señor Kent Philipson, el señor Jorgen Sandstorm y la señora Mita Stahl como integrantes principales. Otros infelices del staff vendrían siendo el Mr. Max Wiman, señora Anna Carlson en fotografía y señor Mikael Tureson en director de arte. Bueno, teniendo principalmente las bases ya bien claras de la demo pasada, más las técnicas muy vistas regularmente en el metal industrial, incluyendo las voces guturales tópicos del death metal, añadiendo cantos femeninos, hacen de este grupo especial. Esa tonada sonora, junto con los samples, teclados y bases electrónicas, consiguen un sonido bastante estructurado. Aun siendo su primer lanzamiento, es impresionante los tempos y riffs mezclados con la hendidura del sonido industrial, es gratificante escuchar cada sencillo del álbum. Si bien suele ser algo repetitivo, y los blast beats, propios del death metal más primitivo, escasean en este grupo, la verdad es que las armonías ejecutadas, dan un buen espectáculo dentro de lo que abarcan esos 60 minutos del disco. Canciones interesantes por parte de su servidor, como The Divine Burning of Angels, The Swarming of Wars, Nine Spectrums of Impurity, O Shape, Memory, Murder y entre otros como Oceans of Seeming Endless Bleeding, son de esas canciones que dan un buen gusto y son un ejemplo de este sonido de death metalero industrial. Por lo regular suenan enormemente melódicas las canciones, ocasionando unos pasajes hermosamente extremos, añadiendo un sentimentalismo nostálgico, melancólico y poéticamente anticristianos. En general un buen disco de death industrial, no tan destacable pero sí ejecutable y algo que he notado es que a mi parecer, en ocasiones suelo escuchar pasajes casi semejantes a como solían tocar las bandas de nu metal, por allá de a finales de los 90 e inicios de los 2000, con partes pegadizas y rítmicas, pero bajo a mi opinión mucho mejores. Como anécdota comentar que el desarrollo del álbum fue algo curioso, pues resulta que el nombre Cybersonic Superchrist viene de un comentario por parte del Jorgen von Estranguló el culo, viendo que el miembro Kenny daba mucho empeño por realizar este álbum, a medianoche de pensar un título para el disco, argumentaba Jorgen que, parece que Kenny trabaja demasiado, que parece un supercristo cibersónico. Vaya momento para elegir ese nombre XD. Luego del exitoso Cybersonic Superchrist, tiempo después la banda lanzaría su segundo trabajo, When We Are Done, Your Flesh Will Be Ours, estrenado el día 27 de agosto del 2001, con los mismos integrantes Mr. Kent Philipson, quien por cierto, hizo apoyo adicional con otros grupos chingones, como Bloodbath con su primer álbum del 2002 Resurrection Through Carnage y otros como Torture Division, Cadaver Cult, Infested, etc. De entre los miembros, Jorgen Sandstorm, en el cual hago hincapié en trabajos en los que ha participado como en ser el componente casi completo de Entombed, además del grupo sueco Grave, Torture Division, y una banda llamada Tolset quien tiene un estatus desconocido, al igual con un grupo llamado Anguish respectivamente. Por último pero no menos importante, la única integrante femenina Mia Stahl, quien al parecer es el miembro con menos legado activo del que se sabe, pues sus actividades corresponden únicamente a una banda llamada Mordor y esta banda de Project Hate. Otros del staff, pertenecería a lo que fue el productor Mieszko Talarczyk, responsable de haber compuesto este álbum, del cual ya habíamos hablado de dicho compositor, en Jadba se las cuenta incisión. Además de la portada hecha por un conocido llamado Lief, quien trabajó anteriormente en diseño gráfico.
el cual se había basado en el título del disco, que por cierto, el nombre viene otra vez por un comentario en estado de borrachería de George Hacia Kenneth diciendo: cuando terminemos con este disco, tu carne será nuestra. El sello sería igualmente Massacre Records y del cual este sería su último acuerdo y álbum publicado en nombre de dicha discografía por parte de Project Hate MCM10CIAX. Además, otras versiones provienen de otros sellos como Art Music Group y Rockris Disc, del cual el primero se especializa en bandas dedicadas al hard rock, metal, dark wave, EBM y synth pop. Con bandas como Anvil, Domine, Twisted Sister, Xandria, entre otros. Sinceramente When We Are Done, Your Flesh Will Be Ours mantiene la identidad tan ya establecida y propia de la banda, pero haciendo juego con las incorporaciones electrónicas industriales, variando más hacia la escalada, junto con las estructuras extremas del death metal básico, siguiendo igualmente con esos estribillos, pasajes y poderosos riffs. Incluso en ciertas pistas como I Can't Wait, hacen énfasis en algunas partes influenciadas de pasajes góticos, aunque en menor medida, pero ahí están, y resulta tan interesante las interacciones que van desde las voces femeninas, samples, y las guitarras, se convierten en un festín a lo largo de sus 58 minutos. Por parte de su servidor, destaco canciones como I Can't Wait, Hate Incarnate, Forsaken by Naked Light of Day, Blessed Are We to Be Upon, Disciples of Apocalypse, etc. tienen su toque y más variado, con lo cual no se aleja del álbum pasado, siendo una especie de Kybersonic Superstars 2.0. En lo que se trata del 2003, la banda de Project Hate ha aparecido en la recopilación de Close Up Magazine número 60, con la canción Nailed. Llega el apogeo del grupo y un 25 de agosto de 2003, el álbum Hate, Dominate, Congregate, Eliminate vería la luz, con la participación de nuevos miembros como Jonan Kell en voces femeninas, del cual destaco una de sus participaciones ajenas a Project Hate MCM10CIX, como fue en el caso de Ableisma y Sorrow, prestando sus voces extra, en el álbum Among the Ashes and Monoliths del 2021, en la canción Air Cold Embrace, y Peter Samuel Free, acompañando al grupo en las guitarras rítmicas, quien aparte de The Project Hate MCM10CIX, también participó en una banda desconocida, llamada United Machinery, y actualmente se encuentra en una banda Duoton Predator. Anteriormente ya habíamos citado al sello Massacre Records, pero ahora el sello encargado de este tercer trabajo, sería la discográfica sueca Treman Recordings, donde posee versiones de algunos discos de grupos como Entombed, Wachenfeld, entre otros como Vicious Art. Respecto al sonido que viene de este disco, podemos decir que aquí hay un trayecto algo interesante, pues verán, aunque la estructura de la composición sea exactamente igual que los dos discos anteriores, es en el Hate, Dominate, Congregate, Eliminate, donde vemos ideas algo más destacadas, ya que ofrece una cierta variedad de alto énfasis en los instrumentos y pasajes industriales, lo que otorga una relación 50-50 entre lo que conlleva de death metal e industrial, ofreciendo un sonido extremo sintético, pero del buen sentido, haciendo que sea relativamente más destacable este álbum que los pasados. Sin embargo, se opta por una edición, distorsión de guitarras y batería poco inferior que antes, a mi parecer haciéndolo un poco más tolerable para oídos para nada o poco experimentados. Sin embargo, la evolución hace juego importante, gratificando ese sonido sólido, demoledor y pegadizo ciertamente. Sin dejar a un lado esas tonalidades melódicas, bastante sacadas de grupos del metal de Gotemburgo que tanto se caracterizan, como Dark Tranquillity, In Flames, por ejemplo, u otros como Amorphis. Realmente no hay mucha diferencia entre estos tres primeros trabajos, pero a mi parecer, los discos pasados poseen más extremismo sonoro, en cuanto a instrumentos del metal se refiere, y es cierto que los pasajes industriales eran más de apoyo que de mezclas a lo largo de las canciones, de los álbumes pasados, y es aquí en el que se convierten en un acompañamiento interactivo. Mientras más pasan los años, el grupo adquiere más reconocimiento y cierta popularidad, donde posteriormente lanzarían el Death March, Initiation of Blasphemy, el 15 de agosto del 2005. ¿Se acuerdan de que en un principio, mencionamos que hubo un proyecto que la banda quería lanzar por allá de 1998? Pues es en este momento donde se pudo realizar y como cuarto trabajo oficial. Donde lo sorprendente del álbum es que contaría con el apoyo del tan mítico Dan Swano, el ex miembro de la chingoncísima Edge of Sanity, sirviendo como productor y editor para el disco mismo, y además sería el único disco donde no participaría Jørgen Sandstorm, ya que las líricas que compuso, se perdieron en el disco original
original, y además de su pésimo esfuerzo en el primer trabajo de 1998. Siendo Lorky y Mia Stahl los únicos miembros originales que darían vida a este segundo intento. Se lanzaría de forma independiente, el cover vendría por parte de Marco Saarinen, pocos años después se lanzaría oficialmente por el sello Big Records un 20 de noviembre del 2009 y sería remasterizado por el mismísimo Dan Swan. Acerca del sonido que se tenía intencionado lanzar en fechas de los últimos años de los 90, bien por sí solo ya es algo que enteramente otorga una resonancia pero que muy calcada de la década pasada, casi semejándose a la composición de estilos del Death como el Doom Death, Melody Death, respectivamente, lo cual hace que se vea algo extraño, viendo detenidamente la discografía de entre esos años. Y si bien no desentona y tampoco está reñida sobre los sonidos que emanan los discos anteriores y posteriores, es algo que se va por horizontes donde ya los trabajos de los 2000, por poco tienen nada que ver. Aún así, resulta tan interesante, puesto que es relativamente más tranquilo que el resto de discos, y el hecho de escuchar esas influencias noventeras que se habían desechado hace un momento, ese sonido termina siendo un buen resultado, haciéndome recordar a otros grupos, como Treblinka, los inicios de Tiamat, Paradise Lost, My Dying Bride, incluso trabajos de ciertas bandas como Massive Killing Capacity de Dismember, los míticos Into Eternity y Viternes de Desultory, o hasta grupos como los infravalorados Gorement, Paramecium, etc. Las canciones de aquí resultan ser muy pegadizas que el resto, y juegan más con los samples, teclados y pasajes melódicos, por lo que es más entretenido de escuchar, pero las que vienen como Blobsteiner, Sear the Son, Angels Mister, Soy Mourn son las que dan hincapié de las características que les mencioné. Eso sí, algunas composiciones de ciertas canciones como Soul Rain y Divinity Erased, son las que el álbum Cybersonic Superchrist se había inspirado, pero y bastante. Como curiosidad, en el álbum Death March, es el único disco, lanzado de forma digital, en formato MP3 como primera versión. Mismo año surge del que para muchos, es el trabajo más llamativo de la banda, Armageddon March Eternal, Simonies of Slituris, lanzado el 5 de octubre del 2005, nuevamente con la discográfica Treeman Recordings, bajo los mismos integrantes, Joen Kell en voces femeninas, Peter Fred en guitarras, la nueva participación de Michael Akanson en el bajo, quien resulta ser un inquilino donde trabajó en otros grupos como The Forsaken en trabajos como en la demo Reaper -99, 1999, en el álbum Manifesto Fate, 2001, y los miembros veteranos, Lorky en guitarras, teclado programación, voces de fondo y Jörgen Sandstorm en las vocales. El diseñador de la portada fue hecha por Marco Saarinen, donde destacó otros proyectos donde se ocupó como en Vomitor y en el video de Ali Drunk, en vivo. 2011, los holandeses Pestilence, con su Resurrection Macabre, 2009, y Doctrine, 2011, incluyendo al grupo Greco Sickening Horror con su The End Experiment, 2009, además de la ayuda profesional del ya citado Dan Swan. ¿Qué puedo decir sobre Armageddon March Eternal, Simonies of Slituris? Resulta que en este trabajo, han apostado por las andanzas del death metal que llevan desde el disco del siglo XXI hasta ahora, pero incrementando ese sonido, dándole más énfasis en cada recorte, los teclados hacen más juego y mucha más interacción con los demás instrumentos, haciendo el sonido magistral y épico por sí solo, pese que algunos sean menos interesantes que otros. Esa composición llena de energía, entusiasmo, compases, tempos y el empeño que retumba en cada jodido segundo de la mayoría de las pistas, hacen que sea bastante potente, junto con las bases industriales se vuelve ciertamente memorable. Comentar que varias de las canciones populares de Project Hate, residen en este disco, sencillos tan geniales, como la canción que abre el telón con la A de Entrance to El Sunoli Fire, la pegadizamente extrema I See Nothing But Flesh, o el cierre de telón del Loveless, Godless, Flawless, terminan siendo muy abatibles. Y otras como Bedding Eyes of a Breeding War. Aunque una maravilla también hay que decir, que en ocasiones, hay pistas que, terminan siendo algo de relleno, como Resurrected for Massive Torture, que desconozco el propósito, pero resultan con un bajón de potencia, luego de escuchar menudos pedazos de 3 primeras pistas seguidas. El álbum Armageddon, aparte de ser un disco más de la lista, se hizo para rendir homenaje al exproductor Mjesko Talarczyk, quien desafortunadamente, un año antes de la publicación de este disco, falleció en un accidente climático de un tsunami.
Posteriormente seguiría el disco In Hora Mortis Nostrae, publicado el 15 de septiembre del 2007, por un nuevo sello sueco llamado Stormbox, junto con los miembros ya dichos, pero también contarían con la participación de Daniel Moilanen, Reima Daniel Mojo Moilanen como nombre completo en las baterías, integrante del cual se les hará sonado, por ser un miembro actual de la deprimente banda Catatonia, desde el álbum The Fall of Hearts, 2016, hasta hoy en día. Incluso el haber contribuido a otras agrupaciones como Lord Belial, en su The Seal of Belial, 2004, además de apoyar a otras bandas como invitado, entre ellas, los suecos Slaughterkult en el Living on the Edge, 2005, y siendo en el staff, una banda llamada Eavideat, desde su álbum del 2015, Eternal Sleepwalker, hasta en el split del 2018, Eavideat/Excruciation. El cover del disco, lo haría nuevamente el Marco Saarelainen, quien, spoiler, será el encargado de prácticamente todos los álbumes, desde el álbum en vivo del 2003, Killing Helsinki, hasta el Purgatory, 2020. Bien, ya entramos hacia terrenos premodernos, de metal actual y con este álbum demuestra una influencia algo, singular, quiero decir, como que constantemente escucho influencias sacadas de subgéneros como Melodic Death, Geove, Gothic, hasta metal sinfónico, y en raras ocasiones, metalcore. Incluso existen algunos pasajes que me hacen recordar a las influencias y rumbos actuales que tomó la banda Catatonia, ese sonido exageradamente variado, que van desde progresivo, alternativo, gótico y lo experimental, lo cual no me extraña, ya que anteriormente dije que este disco tuvo la participación de Daniel Moilanen, de ahí que se me haga bastante rara la composición, y más viendo que el In Hora Mortis Nostrae fue lanzado un año después del The Great Cold Distance, aunque el integrante Daniel no haya puesto manos en dicho disco. Puede que siga manteniendo el carácter este álbum que el resto, pero existe algo que me hace considerarlo un bajón extremo, y es que ahora las partes industriales / melódicas toman la delantera y es, quizá algo que no es tan gratificante, ya que otorga un sonido extraño, de tal manera que no tuvieran rumbo e ideas bastante claras, como los discos pasados, y si bien ofrecen un sonido ciertamente mucho más light, casi semejándose a un soundtrack de algún proyecto, como una película, videojuego, anime o algo así. No quiero exclamar que este álbum es el inicio del declive, sino más bien es un trabajo que entrega un sonido algo desconcertante, luego de semejantes discos que entregaban extremismo sonoro, industrial y toques melódicos con baterías, guitarras y voces tanto carnosas como limpias, que daban más carácter, pero aquí es extraño, ni bien ni mal, es menos divertido y honestamente, para mí, no hay canción destacable que mencionar. En fin, In Hora Mortis Nostrae, es un disco que bajo a mi parecer, no sabe ni por dónde quiere ir, y aunque existan algunas partes con carácter, al final no terminas contagiado del sonido mismo, sin embargo como material para animes, videojuegos y / o películas se les hará la tarea fácil. Es un 7 de julio del 2009 y la banda ya tiene listo un disco para lanzarse, llamado The Illustrate Process, publicado por el sello holandés Big Records y que contaría con el baterista Thomas Olsson, donde ha hecho música con grupos como Apostasy, Axenstar y varias bandas desconocidas como Sellout, Camp Haka y Seven Wishes. Luego vendría un nuevo guitarrista, Anders Bertilsson, de quien participó en otros proyectos como Ruin, los chingoncísimos Vomitory en vivo desde 2006, 2013, y actualmente trabaja para la banda Q-Tap. De ahí siguen los ya mencionados, Lorki y Jorgen Enkel. También el disco posee el detalle de contar con la invitación de Martin van Drunen, ya saben, el vocalista de Asphyx, en las canciones Descend into the Eternal Pits of Possession y The Burial of the Gods, participando en las vocales extra. Bueno, como verán, respecto al álbum anterior, vemos que aquí hubo un desperfecto, pues si en el In Hora Mortis Nostrae era superficial y algo insípido, digamos que aquí no es la excepción. Para empezar, la composición, si bien suena divertida y pesada, es un sonido que ciertamente baja los estándares de calidad, a lo que se habla de death metal propio de esta banda. Esa distorsión 2000era que me recuerda a bandas que solían usar esta modificación en subgéneros como el metalcore, post-hardcore y como no, el deathcore, Whitechapel, Suicide Silence, Carnifex, Oceano, o hasta Impending Doom. Además de contar con esa atonada pseudo melódica muy de Gotemburgo, lo cual hace que se sienta algo desproporcionado, pese a que los discos pasados también ejercían tal estilo, pero aquí resulta ser un despotismo. La única diferencia del álbum pasado es que solo existe una canción destacable, y es la primera, a mi juicio claro, Descend into the Eternal Pits of Possession. Ni siquiera con la ayuda de miembros tan prestigiosos de la escena de death metalera como Petrov, Martin van Maikwead y hasta Dan Swano, no levantaron ese sonido
sonido tan característico de Project Hate, aunque fue algo sorpresivo y divertido, pero no tuvo efecto, lamentablemente. Después de un par de años siguientes, The Project Hate nos trae el álbum, Bleeding the New Apocalypse, con Victory in Manibus Armies, un 14 de febrero del 2011, vaya fecha jejeje, del cual hablo de sus integrantes, los clásicos Lorky, Sandstorm, y aquí vemos un cambio, porque la Miss Enkel se retira de la banda y es donde aparece la nueva integrante Ruby Roque, como vocales femeninas, y por último, pero no menos importante, el baterista Toben Gustafsson, quien había trabajado en bandas como Torture Division, Timothy Griffiths Psychedelic Sunrise, Los Chingones Nifelein, los ya extintos God Macabre, etc. Pero donde realmente destaca, es en la banda actual Kutat, y como no, la chingoncísima Vomitory, en prácticamente todos los discos lanzados. Ahora este álbum pertenecería al nuevo sello, Season of Mist, el sello francés quien trae geniales bandas como 1349, Anata, Anorexia Nervosa, Atheist, Digging Fetus, Forgotten Tomb, Funeral Mist, Septic Flesh, Necrophobic, Shining, y muchos más. Del staff como el ya mencionado Dan Swano, Lorky en el mixteo y Marco Saarelainen en la carátula. Antes ya habíamos pasado por un par de álbumes ciertamente extraños, ahora con esta entrega, es donde lo que perdió, aquí se recuperó. Bueno, no tanto, pero el sonido que suelta este álbum es más maduro y emocional, lo cual es relativamente mucho mejor, de hecho los instrumentos industriales suenan mejor aquí, dejando un sonido mucho más natural, por así decirlo, y pese a que no todas las canciones sean muy destacables, por lo menos dan mejor énfasis a la mezcla de entre lo sintético y metal extremo. Lo malo de este disco es que a partir de aquí, arrastrarán una composición que los álbumes posteriores repetirán hasta la saciedad, con resultado decepcionante, esa pausa de instrumentos industriales, en vez de acompañar las partes del metal. Canciones como Jesus Nazarenus, Servus Mei, They Shall All Bear Witnesses y Bring Forth Purgatory son las que más resalto, por su composición, emoción y carácter de ad metalero. Por suerte el álbum Bleeding the New Apocalypse termina siendo un aire fresco y respiro. Un año después llega el noveno álbum, The Cadaverous Retaliation Agenda, lanzado el 12 de diciembre del 2012, con los miembros Lorky, Jorgen Sandstorm, Ruby Roque y Tobias Gustafsson. Del staff, ahora Dan Swano se retira, y únicamente serían Lorky y Marco Saarelainen. El sello encargado de este trabajo sería esta vez por Mouth of Belial Productions, y en el que actualmente la banda contaría con dicho sello, hasta la fecha de este vídeo. Una discografía, al parecer, exclusiva de esta banda, pues los trabajos realizados bajo su nombre son únicamente de la banda de Project Hate. De ahí le siguen con otra versión independiente, y es el primer álbum donde se vería limitada las copias de venta, haciéndolo casi imposible de adquirir físicamente. Que luego verían esta limitación el par de discos posteriores. Bien, este trabajo en verdad me resulta más extravagante, épico y memorable. Pues no tengo idea del cómo se llama este orden de canciones, pero sé que también lo he visto en otras bandas como 1349, en el álbum de Monoir, 2010. Bueno, las canciones en sí son más elaboradas, con mejores breakdowns y si recuerdan, dije que los primeros discos de esta banda carecían de blast beats, pues es aquí donde se hacen notar más, y si bien veo que no hacen falta, es un detalle extra, que bien por si ayuda a cada segmento de las pistas. El resultado viene saliendo mucho más orquestado y magistral, casi cayendo a horizontes de lo que es el metal sinfónico, pero sin caer en esa categoría, este álbum sale mucho mejor compuesto, elaborado, con mejor estructura e incluso se siente mucha aura heavy metalera, algo técnica, hasta por no decir black metalera, con pistas como Welcome de Judas Agenda, esos solos de guitarra tan particulares. Ni que decir de los pasajes industriales, prácticamente recuperan esa esencia perdida de los álbumes desde el 2007, 2009 pero abarcando más evolución sonora. Canciones de entusiasmo I Fed You The Flesh of Your Poisonous Chest, Conquering the Throne of the Cadaverous, The Great Retaliation y Supontem, Carving Out the Tongues Which Speak of Salvation y la Welcome de Judas Agenda. Bajo a mi criterio un disco recomendable y donde la banda supo hacer las cosas de maravilla. Si uno desea encontrarse la discografía de esta banda en físico, es decir fantasía. Pues, pese a que esta banda es conocida, y obtuvo una cierta fama, al parecer, las unidades de algunos de sus discos, no dicen lo mismo. Ya que algunos trabajos son lanzados con cantidades limitadas, como en el caso del The Cadaverous Retaliation Agenda, a tan solo 200 copias. O como en el The Admargination of Blasphemy, lanzado originalmente a formato digital.
Fechas festivas del 2014, un 25 de diciembre en concreto, sale el 10º álbum, There Is No Earth Will Leave Uns Scorcher, donde vemos que trae consigo nuevos integrantes en reemplazo al guitarrista Tobias y a Ruby Roque, quienes en este caso, participan Rick Verbeuren en las baterías, quien había sido invitado en otras bandas como Lamb of God, Devin Townsend Project, Danzig, entre otros, y Elinor Asp, en vocales femeninas, donde lo único en que ha trabajado en grupos pasados, solo en uno desconocido llamado Elinor. De ahí siguen Lorkin y Jorgen. Uf, ¿qué puedo decir? Este álbum ya sin ningún rodeo, es donde ya entra en declive. Sin exagerar, la calidad sonora y las bombas sónicas de los instrumentos del metal, ya de por sí dije que en el par de discos de a finales de los 2000, estaban con ese bajón, pues aquí parece que lo hicieron adrede. Haciendo ver a los álbumes, Inora Mortis nos trae The Illustrate Process, miles de veces mejor que este trabajo. En serio, el sonido tan cacofónico, pegado a esa distorsión y composición muy parecida a lo que son el deathcore, post-hardcore, metalcore ya de plano. Lo peor es que el talón de Aquiles, o sea las decisiones de bajar el listón de intensidad sonora de los instrumentos, se vio presente en los álbumes ya citados, pues aquí los suavizan aún más. Sin dejar muchos comentarios y explicaciones, un disco que se sabotea por sí solo en bajar mucho el extremismo del death metal, haciéndose pasar por un pseudo deathcore, que ya de por sí lo hace estropear la resonancia, el despropósito sonoro, la composición mermada y mucha bajoneada y suavización de los instrumentos. Es por seguridad el peor trabajo que dio la banda, sinceramente. Postdata. No hace falta escuchar todo el álbum o las canciones para darse cuenta de las malas decisiones en este trabajo. Corre el año 2017, y un 4 de enero de ese año, el álbum Of Chaos and Carnal Pleasures se daría a conocer, bajo el mismo sello Mouth of Belial Records, al igual que con los mismos integrantes, Jorgen, Mr. Kent, Elinor y Verbeuren, en los mismos sectores. De invitados interesantes, son Lawrence McCrory, de Darkane, Lars Palmqvist, Scar Symmetry, Last Temptation, Lars Johansson, conocido por ser el vocalista de la mítica banda Candlemas, como no, el chingoncísimo Johan Egg, vocalista de Amon Amarth. Y por si fuera poco, el bajista vocalista de Vomitor y Eric Rundqvist. Fubuaara, menudo repertorio de invitados joder. En el staff, se encuentra Lord Cat Philipson en producción y recorte, de nuevo el genial Dan Swano, Christian Broenhorst creador del logo y como no, Marco Saarelainen en el diseño y layout. Y aquí vamos de nuevo, otro trabajo igual o más pésimo que el anterior. Pienso que sinceramente solo entregaron estos trabajos de los 2010, solo por cumplir y no por realmente darnos algo que de verdad valga la pena. No quiero decir que lo moderno apesta, pero es que estos álbumes no entregan algo que realmente sea memorable, careciendo del death metal más extremo, y solo se basa en melodías pero que van desde lo extraño y composiciones salidas de tono, y exageradamente desvirtuada, vea por donde se vea. Quiere convencer por partes pegadizas, solos y como no, los blast beats que anteriormente no existían, pero aquí no saben aprovechar bien las cosas. Además de ello, la integrante femenina, si bien no hace un pésimo trabajo, lo que hicieron las anteriores, es que se extraña esas voces melódicas y bastante limpias, que le daban ese contraste a las canciones, a la par con las guturales. Sin embargo aquí es donde no te asombra del encanto, valiéndose más por lo épico y lo agudo. Lastimosamente, las celebridades invitadas en este proyecto, no fueron de ayuda suficiente. Ni con el regreso de Dan Swano como productor ayudó tan siquiera. Al igual que The Illustrate Process, aquí solo un par de canciones me llamó la atención, Perversión y Treacherous, como lo más decente. En fin, otro disco que desafortunadamente va al olvido. Año después se lanzaría el Death Ritual Covenant, el 17 de agosto del 2018, con los mismos integrantes, tanto de la banda, como del staff. La única persona nueva es el diseñador de la portada del disco Ogino Design, Seiji Ogino, como nombre original, en el que trae trabajos de bandas geniales, entre ellos son Trist, Solution 45, algunos trabajos de los depresivos misantrópicos suecos Shining, ADM y el álbum en vivo, Paradise Lost, Naglfar, etc. Bien, este disco no es tan diferente a los demás, y es que es mi impresión o lo que está pasando, es que cuando el grupo decidió integrar influencias de estilos subgéneros o composiciones clásicas, como los blast beats, pasajes acústicos, cantos agudos dignos del heavy metal más puro y duro, cortes melódicos melancólicos, aperturas o bases lentas, tópicas del Death Doom, y un sinfín de mezclas, que al parecer no les va tan bien como las resonancias y la nueva escuela que dieron sus primeros trabajos. No
tengo idea, pero la verdad es de que, otro disco de menos empeño. Por lo menos pistas como el título homónimo, Death Ritual Covenant, The Eating of the Impure Young, son algo decentes, y alguna que otra parte del resto, como Legions. Posteriormente saldrían los 3 discos del 2020, Purgatory, 3 de abril del 2020, Spewing Venom into the Eyes of the Atheist, un 5 de noviembre del 2021, y Abominations of the Angeles, 8 de septiembre del 2023. Todos vendrían con casi los mismos aspectos, como en que los integrantes serían los mismos, la misma discografía, Mouth of Belial Records, y del staff, Dan Swano, Ogino Design, y Lorky. Nota. Si bien el álbum Spewing Venom into the Eyes of the Atheist vendría en un principio de forma independiente, la siguiente versión sí sería por Mouth of Belial, respectivamente. Se preguntarán, ¿por qué los mencione ambos? Pues, el motivo es que los 3 comparten el mismo sonido, pero con el detalle de que algunos se rigen por influencias más que en otros, debido al repertorio de artistas invitados de cada álbum, por lo tanto la composición en sí resulta la misma. Respecto a los discos de los años 2010, puedo señalarlos de que aunque todavía arrastran esa composición instrumental, más voces agudas que limpias, partes pseudo-sinfónicas, y el hecho de que ahora le dedican espacio a las partes de instrumentos del metal, y luego el espacio para lo industrial, aún así llegan a ser mucho más decentes, puesto que ya no suenan tan cacofónicamente de acoreros, así que es algo de que agradecer. Sin embargo, el carisma, el énfasis de mezclar lo industrial y metal, voces femeninas limpias, aquellos pasajes extremos barra lentos, que marcaban bastante las baterías y la simpleza de los pasajes de las canciones, digamos que eso, se quedó en los álbumes de los 2000, por lo tanto, si bien es genial la idea de haber incorporado más blast beats y más epiquismo, lamentablemente no llegan a ser excelentes trabajos, solo llegan a ser decentes. Entre estos trabajos, puedo mencionar Atonement, Fordath y algunas partes de Day of Asinine, como las decentes. Bueno, esa sería la discografía de esta banda tan experimental, variable, electrónica y extrema. Decir que estos en tiempos modernos, con recientes trabajos que dieron la banda, no es de extrañar que en la página oficial del grupo, a partir de Love Chaos and Carnal Peleasures, ya no se encuentra disponible información adicional acerca de los mismos.